Si se nos pregunta qué son los números, vamos a estar ante un problema porque no es sencillo decir qué es un número. Y fíjense que es raro porque venimos manejando números desde pequeños e incluso algunos animales saben hasta sumar. Sin embargo, decir qué son es algo complicado. Vamos a tomar un ejemplo quizá más cotidiano, es que vamos a cambiar la pregunta. Si en cambio de preguntarnos qué son los números, se nos pregunta qué es el agua, fíjense en que también tomamos agua todos los días, de hecho no podríamos vivir sin ella, somos 70% de agua, y decir qué es el agua es algo complicado. Muchos de ustedes cuando les pregunto dicen que el agua es un líquido. Y eso es verdad, pero el Fernet con coca también es un líquido, la lavandina también es un líquido, y sin embargo no es agua. Entonces, con solamente decir que es un líquido no es suficiente. Si se ponen a pensar un poco y pueden encontrar que otras propiedades que caracterizan al agua son de que es inolora, también es incolora, incoloro y también es insípido. ¿Sí? Es un líquido inoloro, incoloro e insípido. También, bueno, si bien acá puede estar en estado sólido, en estado gaseoso, fíjense que para poder definir lo que es el agua, yo lo que hice fue listar las propiedades que tiene esa cosa que yo quería definir. Desde el punto de vista químico, también podría decir que la molécula del agua tiene dos átomos, de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, fíjense que describir cómo está formado o enunciar las propiedades que cumple, es una forma de decir de qué objeto estamos hablando. Y algo parecido pasa con los números. Una buena forma de definirlos es enunciar o listar todas las propiedades que estos satisfacen. Para eso les voy a pedir que frenen este video y vean acá este otro, en donde Eduardo explica bastante bien, de una manera integral, lo que son los números reales. Entonces, después de ver este video, van a retomar la reproducción de este. Una buena forma de pensar en los números reales son como los puntos de una recta. Fíjense que esta es una intuición que viene de la geometría. Y los números reales nos van a permitir representar todos estos puntos de una recta. Para poder hacer eso, lo que hacemos es tomar una recta que le vamos a llamar R y vamos a formar un sistema de coordenadas. Para formar un sistema de coordenadas básicamente necesitamos dos puntos. A uno le vamos a llamar O de origen, que es básicamente para tener una referencia a partir de la cual posicionar, y el otro le vamos a llamar I, y con ellos dos, que bueno, la elección de dónde lo ponemos es meramente arbitraria, así lo podría haber puesto ahí. Y con ello vamos a formar nuestra unidad. Ahora, si yo quiero representar todos los puntos de una recta, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar un número real. Fíjense que este simbolito que es como una E se le pertenece o es miembro de. ¿Sí? Estoy tomando un número que es un número real. Yo le puedo asociar un punto de la recta. Fíjense que acá el número está con X minúscula y el punto en la recta está con X mayúscula. ¿Sí? Hay que diferenciar entre el objeto número y el objeto punto de la recta. ¿Sí? Esto es un número real y esto es un punto de la recta. Fíjense que la R de real se escribe con esa doble rayita y la R de la recta se escribe como una R común. Entonces fíjense, a cada número real yo le voy a asociar, esto lo podríamos leer como se asocia o se asigna.
¿Sí? Cuando veamos el concepto de función, todo esto va a quedar claro. Se asocia a un punto en la recta tal que este segmento, que sería el OX, que lo voy a dibujar ahora, fíjense que es un segmento, o un vector, mejor dicho, es igual a el vector unidad, que es este de acá, multiplicado por un número real. Siempre que ustedes multiplican un vector por un número real, lo que están haciendo es estirar o contraer ese vector. Por ejemplo, si tengo acá, esto sería mi unidad, y le voy a llamar OI, y ustedes lo multiplican por 2, ¿sí? Tenemos 2 por OI, lo que van a hacer es obtener un vector del doble de longitud que el anterior. Si lo multiplican por menos 1, por ejemplo, menos 1 por el vector OI, lo que van a obtener es un vector de la misma longitud, pero apuntando en la dirección opuesta. Si multiplican por 0,5 al vector OI, van a obtener un vector con la mitad de la longitud, ¿sí? Entonces fíjense que multiplicar un vector por un escalar lo que hacen es contraer o estirar ese vector. Y fíjense que justo donde cae la cabeza del vector es justamente el punto que va a estar asociado con ese número real que premultiplicó acá al vector. Entonces, de esa forma, lo que podemos hacer es establecer una correspondencia biyectiva entre los puntos de una recta y los números reales. Y cuando podemos hacer esto, decimos que hay tantos números reales como puntos en una recta y viceversa. Cuando veamos la noción de función y de biyectividad, vamos a entender mejor de qué se trata esto. Pero por el momento pensemos que podemos siempre tener una intuición geométrica de los números reales. Y eso es muy valioso. Bien, esta forma de representar a los números reales la heredamos de los griegos. Los griegos, por ejemplo, distinguían dos tipos de objetos. El primer objeto que ellos distinguían eran los números racionales. Que recordemos, los representamos con la letra Q. Y el conjunto de todos los numeritos A que se escriben como A dividido B, donde A y B eran números enteros, y además el denominador no podía ser cero. Y el segundo tipo de objetos que ellos reconocían eran los objetos geométricos. El problema vino cuando ellos encontraron que había un número, por ejemplo raíz de 2, que no se podía escribir como la división de dos enteros. ¿Sí? Habían descubierto un número que no era racional, al cual le llamaron números irracionales. Entonces fíjense que se encontraron ante el problema de que tenían menos números que tenían un sistema numérico que era deficiente. Por ejemplo, acá no podían haber o no sabían cómo dibujado el punto que corresponde al número raíz de 2. Entonces lo que hicieron fue intentar precisar esta noción de número, y consigo mismo también la noción de recta. Si ustedes miran, por ejemplo, un texto muy antiguo, que de hecho fue el segundo libro más vendido después de la Biblia, que se llama Los Elementos de Euclides, lo que hacía para demostrar ciertas propiedades de los números era usar figuras. ¿Por qué? Justamente porque le faltaban números para poder expresar, tenían un sistema numérico que era deficiente. Entonces, los primeros intentos por precisar estas nociones de número aparecieron al final del siglo XIX y fueron principalmente por dos métodos. El método de construcción, que básicamente lo que hacen es suponer que se vive en un mundo donde
no existen los números reales y la idea es cómo construirlos a partir de la nada. Y lo que se hace básicamente es partir de los números naturales, ¿sí? Se parte de estos numeritos de acá. Luego se puede construir z, por ejemplo, a z lo podemos ver como el conjunto de todas las posibles restas c menos d, en donde c y d son números naturales. ¿Sí? Fíjense que se usa c de crédito y d de débito, porque justamente los números negativos surgieron en China como una especie de yin y yang. Ellos suponían que los números positivos debían equilibrarse y por lo tanto debían compensarse con los números negativos. Entonces fue para ellos un poco más fácil aceptar la existencia de los números negativos. También usaban piedritas rojas para los positivos y negras para los negativos. Y bueno, entonces el comercio fue uno de los que impulsó la existencia de estos números. Sin embargo, en Occidente tardó más, en Europa, perdón, aceptar la existencia de estos números. Entonces, por ejemplo, si c y d son números naturales, yo podría, por ejemplo, 2 menos 3, eso me da menos 1, o 3 o 5 menos 2 me da el numerito 3, que también es entero. Entonces, con todas las posibles restas, yo puedo generar los números enteros. Y luego, si yo divido dos enteros, obtengo los racionales. Y después, bueno, acá hay un paso un poco jodido, que es pasar de los racionales a los irracionales, que eso lo hizo Dedekind, con las cortaduras que son justamente las que Eduardo señala en el video y que no vamos a ver. ¿Sí? Entonces fíjense, uno dice, bueno, vamos a suponer, yo tengo que decir qué es un número natural, con estos construyo estos, con los enteros construyo los racionales y después con estos de acá paso a los irracionales. Entonces ahí estoy dando todo el camino y explicando qué son los números, de dónde salen, cómo los puedo fabricar, qué propiedades cumplen, cómo se comportan, bla, 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 bla. Y la otra forma es la axiomatización, que lo que hace es capturar todas las propiedades que los reales cumplen y es algo muy análogo, muy parecido a lo que los matemáticos griegos hicieron para la geometría. Por ejemplo, los griegos, cuando desarrollaron la geometría, justamente el libro Los elementos de Euclides, sienta unos 5 axiomas, por ejemplo, que por 2 puntos pasa una recta, por una recta y un punto exterior a ella pasa una única paralela, ¿sí? Son todos axiomas que cumplen los objetos geométricos y con ellos se puede hacer toda la geometría. También esto es muy interesante porque, bueno, hay geometrías que si no cumplen uno de estos axiomas se llaman geometrías no euclidias y justamente vienen a responder la pregunta ¿qué forma tiene el universo? De eso después podríamos hablar. Entonces, la idea es hacer algo equivalente a lo que hicieron los matemáticos griegos para la geometría, hacerlo aquí para los números reales. Y que sería un poco hacer lo que hicimos con el ejemplo del agua. ¿Sí? Yo para decir lo que es el agua, bueno, digo, el agua cumple con esta propiedad, esta otra, y si yo tengo una sustancia que cumple con esas propiedades, y bueno, no le va a quedar otra que sea agua. Bueno, acá es lo mismo, yo tengo un objeto que satisface estas propiedades, ese objeto se va a tratar de un número real. Y no de otro objeto matemático como podría ser un punto, una recta, una matriz, etc. Bien. Dicho eso, entonces nosotros vamos a ver cuáles son estas propiedades que cumplen los números reales y básicamente se pueden clasificar en 3 grupos de propiedades o de axiomas. Primero son las propiedades algebraicas, que son las que vamos a ver en este video. Después vienen las propiedades de orden y al último las propiedades de completitud o de continuidad. Fíjense, se dice
que los números reales vienen con dos operaciones, una es la suma y la otra es la multiplicación. A la suma la vamos a denotar con el signo más de toda la vida y a la multiplicación con el punto. Y también fíjense que viene con una relación de orden que le vamos a llamar menor que. Y dicen que esas dos propiedades, esas dos operaciones y esa relación de orden cumplen los siguientes tres grupos de axiomas. Bien, entonces fíjense, muchas de estas ustedes ya la conocen. Por ejemplo, dice que la suma o adición es asociativa. ¿Sí? Dice que si ustedes tienen tres números reales, sumar estos dos y el resultado sumarle este es lo mismo que haber sumado primero estos dos, es decir, este con ese, y luego a ese resultado sumarle el primero. Básicamente lo que nos dice este axioma es que poner paréntesis es el cohete, o sea, no cambia el resultado. La multiplicación también cumple con algo muy parecido. Si tenemos tres factores que multiplicar, da igual cuáles dos de ellos tres multipliquemos primero. La propiedad conmutativa ustedes también la conocen, A más B lo mismo que B más A, lo mismo para el producto. También fíjense que este axioma nos dice que para la adición existe un elemento neutro y ese elemento es el 0, que lo vamos a indicar con ese símbolo que ustedes también ya tienen asociado, ya lo reconocen. Y fíjense que ese elemento, ese número, que llamamos el elemento neutro y que existe, cumple esta propiedad de que si yo se lo sumo a cualquier número real, ¿sí? Lo deja como estaba. Por eso justamente se llama neutro, no le hace nada. Para el producto también existe un neutro y fíjense que esto es muy importante. Dice que ese número real es distinto de 0 y le vamos a llamar 1 y lo vamos a indicar con el símbolo 1. Y cumple la propiedad de que si ustedes agarran cualquier número real y lo multiplican por 1, lo deja como estaba. ¿Sí? No le hace nada, por eso se llama neutro. También en estos axiomas de cuerpo se dice que existe el inverso. Para la suma sería el opuesto. ¿Sí? Cuando hablamos de inverso aditivo u opuesto de un numerito A, es el número menos A. Y ese numerito menos A, cuando yo se lo sume al número real A, me tiene que devolver el neutro de la operación. En este caso, el neutro de la adición es el 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo te doy un número real, como por ejemplo puede ser raíz de 2. Existe, por el axioma, un inverso aditivo u opuesto, y ese es el número menos raíz de 2. Y fíjense que tiene que cumplir la propiedad de que cuando yo lo sume, me tiene que dar el neutro aditivo, es decir, 0. Justamente, raíz de 2, le sumo su opuesto, me da 0. Y lo mismo pasa para el producto. Cuando yo tengo un número real, y ese número real es distinto de 0, siempre va a existir un inverso multiplicativo o recíproco, que lo vamos a escribir como a la menos 1 o 1 sobre a. ¿Sí? ¿Y qué propiedad cumple? Cumple la propiedad de que cuando yo los multiplico, esto me da el neutro de la multiplicación, que es 1. Y recuerden que esto se multiplica del siguiente modo. Numerador con numerador, a por 1 me queda a, denominador con denominador, 1 por a también me queda a, pero todo número dividido a sí mismo es igual a 1. ¿Sí? Entonces, siempre que yo multiplique un número por su recíproco, me va a dar el neutro de la multiplicación. Y fíjense que acá es muy importante esta observación de que dije que a debía ser 0. No debía ser 0. Porque estaría dividiendo por 0, lo cual está prohibido. Ya vamos a después cuando veamos análisis matemático, por qué yo no puedo dividir por 0. Justamente también fíjense que 0 no va a tener ningún inverso multiplicativo. Y también como última propiedad algebraica de los reales aparece la propiedad distributiva, que ustedes también la conocen. Y fíjense que lo que está diciendo esta propiedad es básicamente relacionar la suma con la multiplicación. ¿Sí? Es una propiedad que vincula estas dos operaciones que
hasta acá habíamos visto que tenían sus dos operaciones por separado, pero acá hay una propiedad que las relaciona, y es la propiedad distributiva. También fíjense que yo voy a definir la resta, o sea, la resta de A menos B, la voy a definir como la suma, ¿sí? A la resta la defino como la suma de el inverso aditivo u opuesto de ese de acá. Y el opuesto de B es menos B. Y a la división la defino como la multiplicación por el inverso multiplicativo del divisor, es decir, el inverso multiplicativo de ese. Entonces la defino como el inverso multiplicativo de ese, que recuerden también lo podemos escribir así, siempre y cuando recuerden B sea distinto de 0. Si no, no tendría inverso multiplicativo y no podría realizar la división. Bien, entonces los números reales van a ser objetos que satisfacen este grupo de axiomas o de propiedades algebraicas. Y cuando tengamos un objeto que satisfaga estas propiedades, vamos a decir que forman un cuerpo. ¿Sí? Cuando haya un objeto matemático que sea que se pueda sumar, se pueda multiplicar y sea con esa adición y multiplicación sean asociativas, conmutativas, cada una de esas operaciones tenga un elemento neutro y un inverso y a la vez cumplan con la propiedad distributiva, yo voy a decir que ese objeto forma un cuerpo. Y la idea ahora es ver cómo usar estas propiedades para demostrar otras propiedades que también cumplen los números reales.